Mis hermanos, continuamos con Deuteronomio. Vamos al capítulo 5 y estaremos igual viendo elementos de la sección del versículo 1 al 33 en el sermón titulado esta mañana, Amarás al Señor tu Dios. Vamos al verso 6 y vamos a leer primero el extracto que estaremos trabajando hoy y estaremos después viendo los elementos que queremos resaltar, los principios que queremos tomar de este texto. Dice la palabra, leo en la Nueva Biblia de las Américas: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Verso 7, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, dice el Señor, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Verso 12, guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva descansen como tú. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. El próximo 13 de diciembre, mi esposa y yo cumplimos 15 años de casados. Tuvimos una relación de noviazgo de 3 años. 3 años. Tenemos 18 años de conocernos. Cada uno aquí tendrá su historia, cada matrimonio. Pero cuando yo me casé con mi esposa, yo no tenía la misma información sobre ella que tengo hoy. Conforme el tiempo ha pasado, el amor por mi esposa se ha incrementado. Porque estos 15 años se han dado una serie de sucesos que me han mostrado cómo es ella. Y cada uno de esos sucesos me enamora más de ella. Jane Wilkin, de Coalición por el Evangelio, dice: el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Conforme nosotros vamos conociendo a nuestra esposa, en el caso de los varones, lo natural dentro del diseño de Dios es que entre más la conocemos, más nos enamoramos de ella. Exactamente igual es con Dios. Mi esposa y yo hemos estado juntos en muchísimas situaciones complejas, situaciones difíciles, aflicciones tensas, de temor, de incertidumbre, errores. Muchas situaciones, pero en medio de todas ellas yo he podido conocer a mi esposa. Ella me ha podido conocer a mí y ella me conoce como nadie más sobre la faz de la tierra me conoce. Ella es la persona que más me conoce. Y hemos pasado de todo tipo de situaciones. Situaciones que a veces uno puede querer llorar, otras que pueden dar risa. Creo que hay cosas que jamás podremos contar y nos llevaremos a la tumba. Pero eso nos ha ayudado a conocernos. Y el amor crece cuando el matrimonio camina conforme a la voluntad de Dios. Eso es normal y es natural. Pero de igual forma es con Dios.
entre más nosotros conocemos al Dios de las Escrituras, de manera práctica en nuestras vidas, nosotros vamos amando más a Dios. Debemos como iglesia ser intencionales en desear crecer en el amor por Dios. Debemos desear crecer en Él. Ese debe ser un deseo interno en nuestros corazones. Crecer en el amor de Dios. Como pastor, creo que a muchos pastores nos ha pasado, o nos pasa, o nos pasará. El pecado de la iglesia puede traer aflicción al pastor. El ver que una iglesia no obedece en esta área, en esta otra, es desobediente, peca, no obedece la palabra de Dios, puede llevarnos a nosotros a creer que la iglesia tiene un problema con el pecado. Pero en realidad, la iglesia tiene un problema con el amor a Dios. Y por eso la desobediencia. Jesús dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. A veces en eso que llamamos lucha con el pecado, podemos ponerlo tal vez entre comillas, no es un tema del pecado, es un tema de falta de amor por Dios. El problema no es el pecado, el problema es que no amamos a Dios. Realmente, no amamos a Dios. Así que nuestra oración debería ser, en vez de decir, Señor, quita de mí este pecado, quita de mí esto, ayúdame. No, Señor, ayúdame a amarte más. Porque si yo te amo más, yo cumplo tus mandamientos. Nuestra obediencia a las palabras de Dios es el reflejo de cuánto lo amamos. ¿Quiere saber usted cuánto un hombre o una mujer ama a Dios? Vea su vida de integridad y de obediencia a las palabras de Dios. Nosotros como iglesia debemos amar a Dios. Y ese amor que podemos ilustrar en nuestro matrimonio debe estar por encima de cualquier vínculo o relación humana que tengamos. El amor por Dios debe ser profundo en el corazón de la iglesia. Y cuando ese amor es profundo, hermanos, entonces la iglesia vivirá agradándole a Él. La iglesia, usted y yo, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, porque si crecemos en el conocimiento de Dios, creceremos en amor por Él. Y si crecemos en amor por Dios, eso, ¿qué tendrá como consecuencia? Una vida de profunda obediencia a sus palabras. Tratemos de cambiar ese chip. Y en vez de decirle al Señor, Señor, este pecado estoy lidiando, quítamelo, esto es una lucha. No, redireccionemos. Y digámosle, Señor, ayúdame a amarte más. Yo quiero conocerte más. Entonces, llegamos a un punto que vemos en el Shema, en el Deuteronomio 6, donde Dios hace un llamado a su pueblo a que lo ame arduamente. Este llamado no fue solo para el pueblo de Israel, es un llamado para todo su pueblo, para su iglesia hoy también. Nosotros debemos crecer en el amor por Dios, debemos amar, debemos enamorarnos de Él. ¿Cómo? A la luz de la ilustración que mencioné, mi amor por mi esposa ha crecido porque una serie de sucesos me han mostrado quién es ella. Hay una serie de sucesos aquí que nos muestra quién es Dios. En nuestras vidas, Dios se ha mostrado. Y muchas veces olvidamos cuán profunda ha sido la gracia de Dios en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hogares. Muchos hemos recibido muchísimo más de lo que merecemos. Bueno, todos en ese sentido. Pero muchas veces hemos recibido, más de lo que necesitamos. No se nos puede olvidar
Cómo la gracia de Dios ha estado en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas. Hay hermanos aquí que hasta de la muerte el Señor los ha librado. Una vez, aquí está mi papá de testigo ocular, mi esposa también, tuve un revólver en la cabeza, me pudieron haber disparado, y esto no es del disparo, no. Pero sí me dispararon en una pierna, pero pudo haber sido en la cabeza. Y pude haber yo muerto allí. Y eso es tan solo un micro ejemplo de las múltiples veces que el Señor ha mostrado su gracia conmigo. Pero ¿cuántas veces la ha mostrado el Señor con usted? Casi que podría asegurar que aquí todos tenemos más de lo que necesitamos. Y la Biblia dice que si tenemos abrigo y sustento, que con eso tenemos que estar contentos. Así que si usted tiene más de lo que necesita, imagínese. Nosotros debemos amar a Dios porque tenemos una palabra que nos muestra sus actos. Vemos al pueblo de Israel, vean lo que pasó el pueblo de Israel. Y vean lo que hemos visto en Deuteronomio. Tenemos a un Dios gritándole a su pueblo, figurativamente, gritándole: yo soy fiel, yo voy a estar con ustedes, yo soy un Dios compasivo, yo soy un Dios fiel que va a cuidar, que perdona a aquel que lo busca de todo corazón. Yo escogí a un pueblo, hablando de Israel en todo este contexto de Deuteronomio, él escogió un pueblo que sabía que iba a ser infiel, y aún así él se siguió mostrando fiel. Muchas veces nosotros hemos sido infieles también, y Él sigue siendo fiel. La gracia del Señor, mis hermanos, es demasiado abundante en nuestras vidas. Y créanme, mis hermanos, cada día nosotros nos enfrentamos a luchas, situaciones, circunstancias que quieren poner a duda qué tan fiel es Dios. Pero pase lo que pase, Dios es fiel. Dios es fiel. Él está con usted. Y entonces nos encontramos ahora ante la ley, los 10 mandamientos, después de la belleza de la fidelidad desplegada en todo lo que hemos visto de Deuteronomio en el primer discurso de Moisés. Ahora en este segundo discurso nos encontramos con 10 mandamientos. Vimos que esta ley, este decálogo, es muy importante para la iglesia. Vimos que cuando Cristo cumplió la ley a cabalidad, perfectamente, y murió Él por nosotros, se cumplió el propósito de la ley. Porque ese propósito era revelarnos a nosotros la imposibilidad de cumplirla. La imposibilidad de cumplirla por medio de un esfuerzo humano. Entonces vimos cómo esta ley nos apunta a una necesidad, nos apunta a Cristo, quien sí cumplió toda la ley. Vimos que la ley es relevante para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es un espejo, porque revela el carácter moral de Dios, y este espejo me dice que yo infringí la ley. Primera de Juan 3:4, infracción de la ley es pecado. Me dice que yo soy pecador porque yo no cumplí esa ley. Ese es mi espejo, me muestra mi decadencia, pero a la vez es mi guía porque me muestra la necesidad profunda de Cristo. Me lleva esta ley a correr a Cristo. Veo en el espejo, veo mi decadencia, veo que no puedo salvarme cumpliéndola porque no la cumplí. Necesito refugiarme. ¿Se acuerdan las ciudades de refugio? Necesito refugiarme en Cristo. Hay una necesidad. La ley nos pone a correr a Cristo. Es nuestro ayo, es nuestra guía, es nuestro espejo. La ley nos hace correr a Cristo. Vimos que antes de la ley primero fue la libertad. Que la libertad del pueblo no fue condicionada por su obediencia. La obediencia a los 10 mandamientos nunca tuvo la intención de ser el camino para la salvación, sino la respuesta apropiada a la salvación que ya se había recibido. El Señor primero rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto y después le dio sus mandamientos. Ese principio se mantiene hasta hoy. No es que nosotros cumplimos
para ser salvos. No, Él nos salva y entonces nos capacita por su Espíritu para cumplir en obediencia a sus designios. El hombre en sí mismo es incapaz de cumplir la ley perfectamente. Dios ha transformado nuestro corazón, ha puesto un corazón de carne, nos ha dado un espíritu nuevo para que nosotros podamos cumplir. El pueblo de Dios, nosotros, somos llamados a la obediencia. La ley del Señor, los 10 mandamientos, revela lo que a Dios le complace, lo que a Dios le gusta, lo que Él quiere. Y si nosotros amamos a Dios, buscaremos complacerlo a Él. Yo sé que si yo en el trabajo compro unas bolsitas de maní, una promoción que vende un compañero ahí, yo quedo como los grandes con mi esposa. Cada día que llevo maní. A mi esposa le encanta el maní. Y yo lo hago porque sé que la complace. Lo que empezó, que es que era para mí el maní, a mi esposa le encanta. Y es muy saludable para mí, personalmente, por ciertas características particulares. Pero yo sé que la complazco cuando llevo maní. Entonces yo le digo, traje maní. Y ella me dice, ay, qué bien. Entonces me encanta que ella sea complacida. Cuando nosotros amamos a Dios, nosotros queremos complacerlo a Él. Queremos hacer lo que a Él le agrada. ¿Ven cómo el problema no es el pecado, sino la falta de amor por Dios? ¿Cómo nosotros tenemos que amar a Dios? ¿Por qué? Porque yo no hablo con mi esposa durante el día, no tenemos esa práctica. De hecho, mi esposa es súper cortante con los mensajes. Usted, bueno, tal vez usted le ha escrito, amor, esto, sí, no, ok, un dedo. Bueno, está bien. Ella es así, no hablamos, pero yo ya la conozco. Yo sé lo que la complace en todas las esferas de la vida. Nosotros, a la luz de la ley, no somos salvos por obras. No son buenas obras las que nos salvan, pero somos salvos para vivir en buenas obras. ¿Sí me explico? Las obras no nos llevan a la salvación, pero la salvación nos lleva a vivir en buenas obras. Tenemos que tener eso muy claro. Nos topamos ahora de frente con los 10 mandamientos. Recordemos que Deuteronomio significa la segunda ley, que no es que es una ley nueva. Se está renovando el pacto que hizo Dios con el pueblo en Horeb, con esta nueva generación que está junto al Jordán. ¿Ok? Eso es importante. Sin embargo, en Mateo 22, Jesús hace una síntesis muy importante de lo que es la ley. Así que vaya conmigo a Mateo 22, versículo 34. Mateo 22, versículo 34. Me dice amén cuando lo tiene. Dice, los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en el verso 40 encontramos la clave. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces hay un llamado a amar a Dios con ciertas características y amar a nuestro prójimo. Hoy hablaremos de amar a Dios. Jesús describe un principio de estructura de los 10 mandamientos muy importante. Los 10 mandamientos se dividen estructuralmente en 2 aristas. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación con Dios, una relación vertical, una relación con Dios. Los últimos 6 mandamientos
tratan sobre las relaciones humanas, una relación horizontal. Los primeros 4, una relación con Dios, los otros 6, una relación horizontal. Así se dividen los 10 mandamientos. Jesús en este texto de Mateo está citando justamente este extracto de Deuteronomio. Él está citando lo que dice el Shema. Verso 4, que está ahí. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Qué incluye el amar al Señor? El amar al Señor incluye nuestra lealtad, nuestra devoción, nuestra atención, nuestro afecto. Si mi esposa me dice, David, reservé un lugar allá en X sitio, yo quiero que usted llegue allá, vamos a tener un tiempo juntos, en pareja. Yo voy a agendar esa reunión y no voy a faltar, porque mi esposa me está citando. Como iglesia, cada domingo nos venimos a encontrar con el Señor. Y aunque sabemos que no somos salvos por venir a la iglesia el domingo, porque no somos salvos por eso, sabemos que a Dios le complace ver a su pueblo adorando su nombre, cantándole a Él. Entonces yo me reúno con gozo. Eso es solo un ejemplo de muchas otras cosas en la vida del cristiano. Pero todo nuestro afecto, toda nuestra atención debe ser para el Señor. Cuando habla de todo el corazón, créame, no hay nada de mediocridad en esto. No hay nada de a medias. No es que sí, pero más o menos. No. Todo el corazón involucra todas nuestras emociones y sentimientos. Todas nuestras emociones y sentimientos están involucrados en el amor por Dios. Toda el alma involucra todos los elementos de nuestra personalidad. Nuestros pensamientos, una saturación de quién es Dios en nuestra conciencia va a llevarnos a involucrar nuestra alma, nuestro corazón de tal manera que el amor por Dios sea tan profundo que sea lo que transpiramos por nuestra piel. Se notará el amor profundo por Dios. Viviremos obedeciendo sus estatutos, sus designios. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo amaremos de esa forma? Por todo lo que Él ya ha hecho. Envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Hermanos, esa es nuestra esperanza, es nuestra salvación. No es lo que nuestros ojos ven. No es que viene diciembre y mi salvación es el aguinaldo. No, hermanos, no. Cristo Jesús es nuestra esperanza, es nuestra salvación. Y aunque nos ha dado muchas cosas en este mundo, Él quiere que lo amemos a Él y no lo que Él nos da. Él quiere que el amor sea para con Él, que el afecto sea para con Él, que yo tenga una relación íntima con Dios. Cuando yo tengo una relación íntima con Dios, como me decía tío Alejandro que estábamos conversando ahora, me decía tío, ese es el punto de partida, de ahí se desprende todo. Si nosotros amamos a Dios y tenemos una buena relación vertical con Él, nuestras relaciones horizontales serán sanas. Viviremos en este mundo caído, no abrazando el pecado, sino buscando complacer a aquel Dios que amamos. ¿Está conmigo? Nosotros debemos buscar amar a Dios, dice, con toda nuestra fuerza. Tanto en el corazón como en el alma, todo nuestro cuerpo debe caminar en una respuesta constante de obediencia a Dios. Todo nuestro ser, ¿qué dice Romanos 12? ¿Qué dice? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Luego más adelante dice, presenten sus miembros como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestro cuerpo es una expresión del amor por Dios. Nuestra obediencia, el trato con mis hermanos, el amor que tengo por la iglesia, eso es una evidencia de cuánto yo amo a Dios.
¿Quiere saber usted qué tan profundo es el amor de Dios, el amor por Dios de un hermano? Vea cuánto ese hermano ama a la iglesia. Porque eso es proporcionalmente directo, hay una conexión. El qué tanto yo ame a Dios va a mostrarse, va a revelarse por qué tanto amo a mi prójimo. Pero si usted no ama a su prójimo, probablemente lo que esté quedando en evidencia es que usted no ama a Dios. Pero nosotros debemos amar a Dios. Ahora empecé con la ilustración del matrimonio. ¿Cuál es mi prójimo más cercano? Mi esposa. ¿Cuál es el prójimo más cercano de mi esposa? Soy yo. Sin un matrimonio, el esposo no puede amar a la esposa no puede amar al esposo. Lo que está quedando evidenciado es que no aman a Dios. Hay que amar a Dios para que podamos tener relaciones horizontales sanas. Porque si no, no va a pasar. Por eso hay personas que intentan tener relaciones horizontales sanas sin tener un profundo amor por Dios. Y eso siempre termina mal. Porque tratamos con nuestras propias fuerzas y nos va como un quebrado. Terminamos peleados con todo el mundo. Primero hay que amar a Dios. Y luego vienen las relaciones horizontales. Esto es importante. Vamos al verso 6 de Deuteronomio 5. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto nos lleva a nuestro primer enunciado o encabezado. Dios desea, tenemos una pequeñita tierra acá, Jake, ¿dónde está Jake? Gracias. Dios desea que su pueblo mantenga devoción solamente a Él. ¿Sí? Dios desea que su pueblo tenga devoción solamente por Él. ¿Qué es? Esto involucra una adoración genuina a Dios. ¿Qué es una adoración genuina a Dios? Es atribuir honra, reverencia o dignidad a Él. Es la respuesta humana ante la revelación del Dios Trino. Esto involucra nuestra alabanza, nuestra acción de gracias, nuestra caridad u ofrendas, la confesión, el deleite por la predicación, el enseñar a otros las palabras de Dios, las lecturas de las Escrituras, mis tiempos de oración y mi disciplina como hijo de Dios que busca siempre complacerlo a Él. Siempre. La devoción a Dios demanda una atención profunda de nuestro ser hacia Él. Cuando yo veo a mi esposa que está diferente, yo le digo, amor, ¿qué le pasa? No me pasa nada, ¿te has visto? No me pasa nada. No, sí le pasa algo. Yo la conozco, ya son 18 años. ¿Cómo usted me va a decir que no le pasa nada? ¿Por qué? Porque yo tengo un interés por ella. Pero yo podría verla y ¿qué me importa? Yo no le digo nada. Porque yo tengo un interés por ella y por complacerla y por ver que esté bien. Estoy atento a ella. Nuestra vida como cristianos debe reflejar que estamos atentos a Dios. Que estamos atentos a complacerlo y obedecerle. Eso nos va a llevar a estar identificando el pecado en nuestras vidas y decir, esto no le agrada a Dios, esto debo quitarlo y debo buscar agradarle. Cuando vemos la historia de David, y David hace unos desastres y todos se saben la historia. El hombre busca una mujer que no es de él, mata al esposo para quedarse con ella, ya queda embarazada, es un desastre y todo termina y parece que nadie se dio cuenta, pero al final de la historia, si usted la lee, dice, pero esto desagradó a los ojos de Jehová. Entonces, aun cuando nadie nos está viendo, nosotros debemos estar atentos porque Dios nos está viendo. Lo que está pasando en nuestros corazones, ahorita que hablé de las relaciones horizontales, todo lo que pasa en su mente en relación a las relaciones con sus hermanos, Dios lo está viendo. Dios sabe eso. Dios lo ve. Nosotros debemos estar atentos con un corazón sincero y genuino delante de Él, a complacerle,
hacer lo que Él quiere que hagamos. Esto no se trata de instrucciones de hombres, esto se trata de las palabras de Dios. Y Él quiere que seamos complacientes con Él, que vivamos para Él, que nuestra adoración sea genuina a Él, que nos entreguemos por completo. Todos nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestra atención, nuestro dinero deben estar para complacer al Señor. Buscar complacerlo a Él. Cada uno de estos caracteres unidos, los pensamientos, las fuerzas, la acción de gracia, la alabanza, es como un Lego desarmado, que cuando se arma, usted puede ver a un adorador que vive constantemente en una relación continua con Dios, que tiene tiempos profundos de oración, que tiene acción de gracias a Dios, que alaba su nombre, que tiene un vínculo con Él. Cuando todo ese rompecabezas se arma, cuando ese Lego se construye, hay un adorador que está completamente entregado al Señor. Sus pensamientos y sus fuerzas. Ahora, esto se le recuerda al pueblo de Israel porque iba rumbo a encontrarse con dioses paganos al otro lado del Jordán. Dios quiere que su pueblo le ame de tal forma que ningún ídolo de este mundo compita con la atención o devoción que su pueblo debe darle solo a Él. El hombre pagano siempre levantará ídolos que demandarán la adoración de los hombres. Ayer hablábamos con mi esposa y yo, andábamos con el hermano Dariel haciendo unas diligencias como por ahí del mediodía, y hablábamos de cómo están las calles. Hermanos, eso no es de Dios. Salir a las calles ya no es de Dios. Hermanos, es una cantidad de vehículos. Y apenas empezó el Black Friday, y ahí me disculpan el inglés, y empieza todo este tema del consumismo. Hermanos, la sociedad se vuelve loca. Y decía, el hermano Ariel dijo algo muy acertado. Él decía, parece que las personas trabajan todo el año para gastar todo en diciembre. Hermanos, vemos cómo el consumismo abraza a la sociedad. Vemos cómo el dinero se ha convertido en algo que la gente por él se inclina y adora. Me comentaba el hermano Héctor también que tuve un devocional con mis hijos el miércoles hablando acerca del dinero. De hecho, él me ayudó ahí, me aportó para el devocional. Y estábamos viendo Eclesiastés 5, no lo busque, yo se lo leo, que dice, el que ama el dinero no se sacia de dinero. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el que tiene dinero quiere más dinero, porque no le es suficiente. Nunca el dinero le es suficiente. Necesita más y quiere más dinero. Y ama tanto el dinero que nunca se sacia. Por más que tenga, siempre encontrará un buen motivo para gastarlo. No se sacia del dinero. Este es un ídolo construido al que también mucha iglesia adora. Luego dice, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. El dinero produce ganancias. Inclusive nos permite comprar cosas materiales. Cuando amamos esas cosas materiales nunca será suficiente. Siempre encontraremos algo que comprar. Y quiero comprar, y quiero comprarme otra cosa, y quiero comprar esto, y quiero comprar lo otro, y quiero comprar, y quiero comprar, y quiero comprar. Y cuando nos damos cuenta, nuestra vida gira en torno a todas esas ganancias. A producir dinero para obtener todas esas cosas. Pero Dios es un Dios celoso, que Él quiere que nuestra atención esté en Él y que nuestro comportamiento en este mundo caído de manera horizontal refleje su carácter. Pero muchas veces nos parecemos más al mundo que a Dios. Porque cuando se trata de honrar a Dios con nuestras finanzas, somos bien mezquinos. Cuando se trata de aportar a las misiones, al que necesita, al vulnerable, lo que sobra. Pero cuando se trata del mundo, pagamos lo mejor, lo más caro, todo.
Eso refleja cómo está el corazón de la iglesia, el corazón del pueblo de Dios. Y doy este ejemplo porque, ¿qué dice el Señor acerca de esto? Dios es un Dios celoso, no está dispuesto a ceder su lugar. Nosotros debemos darle el primer lugar. Hermanos, escúchenme, Dios da el dinero, Dios da las ganancias, Dios da las cosas materiales. Y son cosa buena porque Dios se las dio y usted las puede disfrutar, pero Dios no quiere que usted ame esas cosas más que a Él. Si está conmigo, Él no quiere eso. ¿Por qué? Porque no podemos, dice Jesús, servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13. Todas nuestras acciones en este mundo caído deben reflejar un profundo amor por Dios, más que amor por las cosas de este mundo. Él debe estar en primer lugar en todas las esferas de nuestra vida. Nosotros debemos bendecir a los que no tienen, aportar al necesitado, hacer justicia para con el huérfano y vulnerable, participar o aportar en las misiones. Nuestro tiempo debe honrar al Señor y ser provechoso, contemplando inclusive el descanso. Nuestra relación con Él es fortalecida de manera prioritaria, por encima de la relación que podamos tener con cualquier persona a nuestro alrededor. El problema, mis hermanos, es que nos amamos demasiado a nosotros mismos y no estamos dispuestos a ceder espacio para mostrar al mundo el amor que deberíamos de tener por Dios a través de la inversión de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, de nuestra energía y el recurso o provisión que Él nos da. ¿Trabajamos mucho? Sí, trabajamos mucho. ¿Cuál es la meta de su trabajo? Dice la Biblia que todo lo debemos hacer para la gloria de Dios, pero yo quiero que haga una introspección. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta principal de su trabajo? Por el que usted se quema las pestañas, se parte el lomo de sol a sol. ¿Cuál es la meta? ¿Adorarse usted mismo o adorar a Dios? ¿Cuál es? ¿Satisfacer y complacerse a usted mismo o complacer a Dios? ¿Qué quiere hacer? ¿Ven cómo el problema no es el pecado en sí, sino la falta de amor por Dios? Podríamos estar trabajando para servir a los ídolos que tenemos. Dice, continúa el texto en Deuteronomio. Ahí mismo, perdón, porque yo, el Señor, tu Dios, soy celoso, dice. Dice que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos. Eso es lo que dice Dios. Y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir Dios ahí? Deuteronomio 24:16 dice, no lo busque, yo se lo leo. Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Entonces parece contradictorio. Dios está diciendo, voy a castigar a los hijos y a las generaciones que siguen, pero luego dice que los hijos no morirán por el pecado de sus padres. Parece como contradictorio, pero en realidad no es contradictorio. Lo que Dios está planteando es un problema que radica en que los hijos llegaban a sentir, y présteme mucha atención, padres, los hijos llegaban a sentir las repercusiones de la desobediencia de sus padres. Las nuevas generaciones se verían permeadas por las tradiciones idólatras de sus padres. Si sus padres amaban el dinero, ¿qué van a hacer los hijos? Amar el dinero. Si los padres se parten el lomo porque aman el dinero, ellos se van a partir el lomo porque van a amar el dinero. Cada uno morirá por su propio pecado, pero las nuevas generaciones tenían la tendencia de abrazar las costumbres de los padres. Entonces al final Dios terminaba castigando a las generaciones que seguían. ¿Sí? ¿Me estoy explicando bien? ¿Estoy siendo capaz de explicarlo? ¿Ok? Entonces, como padres, podemos tener costumbres para con nuestros hijos que los están perjudicando. Está muy bien, porque usted ama a sus hijos y está muy bien quererlos complacer.
Y está muy bien darles cositas bonitas, buenas en lo que podemos hacerlo. Pero si hay algo que está mal, es darles todo lo que pidan. ¿Quiere destruir a sus hijos? Dele todo lo que le pidan. Déselo. Y los años le van a decir a usted qué error cometí. Quiere destruir y mutilar a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros reflejamos el carácter de Dios a nuestros hijos. Y Dios no es así. Dios no le da a usted todo lo que usted pide, ¿o sí? No lo hace. ¿Por qué nosotros pensamos que debemos dar a nuestros hijos todo lo que nos pidan? Luego, vean otro aspecto. La palabra dice o enseña que la desobediencia trae consecuencias negativas. Si nuestros hijos viven en una constante desobediencia, ¿cómo les vamos a mostrar que esa desobediencia está mal si les seguimos dando todo lo que piden? A veces hay que amarrarse los pantalones y decirle, no vamos a hacer eso. Y usted tiene el recurso, tiene el dinero, tiene la posibilidad, pero llegó el momento de decirle no, porque Dios no es así. Porque estás haciendo mal, estás en desobediencia, yo no te voy a dar todo esto. Porque las consecuencias de tu desobediencia yo tengo que enseñarte desde ya que son negativas. Nosotros los amamos a nuestros hijos. Yo tengo 3, los amamos. Pero dice la palabra que el hijo obediente alegra el corazón del padre. Si un hijo es obediente, el corazón del padre se alegra. Pero si el corazón del padre no está alegre, debe hacérselo saber a su hijo. Mucho amor. Si Dios no es así, ¿por qué queremos ser más buenos que Dios? Mateo 4, vaya conmigo. Mateo 4, y voy corriendo, Dios mío. Mateo 4, dice verso 8. Otra vez, hablamos de Jesús en el desierto. Vean esto. Otra vez el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le mostró toda la grandeza que había en el mundo. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Debemos entender que hasta el mismo Satanás, escúchenme mis hermanos, querrá atentar contra el amor que debemos tener por Dios y que querrá ponernos cosas en nuestro frente para que nosotros nos vayamos de bruces y dejemos de amar a Dios y honrarlo como debemos hacerlo. Satanás quiere atentar contra la lealtad y amor profundo que tenemos por Dios. Hay un enemigo en todo esto. Satanás quiere atentar contra eso. De la misma manera que quiere atentar contra la lealtad del esposo por su esposa en el matrimonio, queriendo destruir el matrimonio, de la misma manera Satanás quiere atentar contra la lealtad que debemos tener a Dios y el amor profundo por Él. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo con Jesús? Con cosas de este mundo. Él va a poner delante suyo cosas de este mundo para que su adoración y atención y complacencia no sean a Dios, sino a estas cosas, a Satanás. Pero tenemos que estar atentos como iglesia, porque si amamos a Dios y estamos atentos a Él, responderemos como Jesús respondió, vete, Satanás. Y no estoy diciéndole que vaya un mall y ande echando a Satanás por todo lado ahí. Pero lo que estoy diciendo es que este mundo tiene una corriente que quiere distraernos del amor profundo hacia Dios. Que se vaya Satanás, porque solo a nuestro Dios debemos adorar y solo a Él servir. Debemos, mis hermanos, estar claros en esto. Por esto en Deuteronomio 6 se llama enseñar a los hijos. A enseñar a los hijos en ese mismo capítulo. Vamos al verso 11, Deuteronomio 5, donde estamos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Nuestro segundo encabezado. Dios desea que nuestras palabras y actos reflejen amor y devoción a su nombre.
Esto nos enlaza varios textos, yo se los voy a leer. Deuteronomio 6:13 dice: temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Jurarás por su nombre. Ok, pero el mandamiento es no tomar el nombre del Señor en vano. En Mateo 5:33, si quiere lo busca conmigo. Mateo 5:33, ese es uno de los textos que separamos. Hermanos, tengo que correr, ahora sí. Dice: también han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea al hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede de mal. Leo lo que dice Santiago capítulo 5 verso 12. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. En la época del Antiguo Testamento, dejar de cumplir un juramento en el que se hubiese utilizado el nombre del Señor de forma legítima, ponía en duda la existencia de Dios. Como voy a tratar de ilustrarlo. Le juro que lo voy a hacer mañana. Le juro por Él que lo haré. Y al otro día no lo hacía. El hombre pretendía sostener su integridad fundamentando confianza en el nombre de Dios. Esto reflejaba poca consideración y reverencia para con Dios, cuyo nombre había sido usado para apoyar su integridad. En la época actual, para el pueblo de Dios o la iglesia, el uso del nombre de Dios no es una verificación necesaria de su intención o fiabilidad, por cuanto su vida debe mostrar, la suya y la mía, mis hermanos, veracidad en todas las ocasiones y esferas en las que nos encontramos, por cuanto el sí y el no deben ser suficientes. El descrédito del nombre de Dios se daba porque algunos juraban en su nombre y no cumplían. Eso ponía en duda si de verdad ese Dios es tan Dios. Muchos hoy utilizan el nombre de Dios como carta de presentación, pero sus vidas reflejan una distancia enorme de Dios. Hasta se ha convertido en una muletilla. Yo soy cristiano y yo voy a la iglesia. Pero hermanos, escúchenme bien. Hay una enorme distancia entre el que dice, soy cristiano, voy a una iglesia, y el que ama a Dios. Hay una distancia abismal. Porque no es solo de palabras, es amar realmente a Dios. Entonces el pueblo se le demanda y se le dice, no use el nombre de Dios en vano para jurar y todas estas cosas. El principio de fondo ante esta realidad es que si nosotros nos damos a conocer al mundo como hijos de Dios, usando su nombre para identificarnos con Él ante los hombres, debemos andar como Él anduvo. Esta manera de vivir en rectitud como su pueblo debe ser impulsada por un amor a su nombre, una reverencia y un respeto al nombre de Dios. Si en su casa usted es creyente y no todos los miembros de su casa son creyentes, y usted habla en nombre de Dios, pero su vida
está muy lejos del carácter de Dios, debe replantear cómo está su amor por Él. Porque los mismos que no conocen sabrán que Dios no está en ese corazón. En Romanos 1, no lo busque, yo se lo leo del 1 al 5, Pablo hace una introducción a la importancia que hay en predicar el Evangelio. Él dice que todo él lo hace por amor al nombre del Señor. Así que vemos cómo Dios quiere alejar a su pueblo de la idolatría y de utilizar su nombre vanamente, con vaciedad, sin sentido, sin sostenimiento. Debemos tomar como iglesia con seriedad y amor el nombre del Señor. Y si hablamos de parte de Dios, debemos andar como Dios dice que debemos andar. Pero todo se desprende del amar a Dios. Verso 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Estamos viendo poco a poco el espíritu de la ley. Vemos cómo, o nos esforzamos por ver cómo de manera práctica somos llamados a vivir, escúcheme bien, bajo los principios de la ley. Ahora, yo sé que muchos en este punto están esperando a ver qué vamos a exponer. Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. La administración de nuestro tiempo debe reflejar nuestra devoción a Dios. Por el tiempo, un día de reposo, ¿cuál es la conexión entre esto? Acá nos encontramos con lo que llama el pueblo judío como el Sabbat, que procede o significa cesar del trabajo. El séptimo día de la semana, basado en los días de la creación, donde Dios trabajó durante 6 días y descansó el séptimo. Y debido a la libertad de Egipto, era importante para el pueblo de Dios. Debían guardar el sábado en reposo para dedicarlo a la adoración, al descanso y al Dios creador. Ante la realidad de este mandamiento, hay posturas dentro del mismo cuerpo cristiano. Encontramos básicamente 2. Dentro del cuerpo cristiano, los que consideran que este día o mandamiento fue anulado, basados en Colosenses capítulo 2, verso 16, se los leo. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Algunos argumentan este texto de Colosenses y dicen, se anuló. La otra postura dice, no sabe, la ley tiene una importancia relevante. Esto no se trata de que nada más lo tachamos y se acabó. Hay algo en ese mandamiento que el pueblo de Dios debe ver en el espíritu de esa ley, en lo que hay de fondo. Estos consideran que no podemos volver a ver la ley moral de Dios, que son estos 10 mandamientos, como lo vimos en el sermón anterior, y descartar uno así nomás, y quitarle uno, así como así. Un pastor plantea y él dice, nuestro Señor Jesucristo dijo expresamente en Mateo 5 que Él no vino a abrogar la ley y los profetas. Esta expresión, la ley y los profetas, señala todo el Antiguo Testamento. De manera que el Señor está estableciendo claramente que Él no vino a anular, sino a cumplir las enseñanzas de todo el Antiguo Testamento. Vimos que Jesús rescató siempre el espíritu de la ley, que fue lo que hablamos anteriormente. Se les ha dicho no maten, pero cualquiera que le diga idiota a su prójimo es culpable. Se les ha dicho no adulteren, pero cualquiera que la vea y la desee es culpable de adulterio. Es el espíritu de la ley. Ahora, ambas posturas, tanto el que lo anula como el que dice no podemos hacer esto tan así, abrazan el principio de que el día del Señor es el primer día de la semana, el domingo.
Esto debido a que la iglesia por toda su historia se ha apoyado en Hechos capítulo 20, verso 7, cuando dice que estaban reunidos en el primer día de la semana. Luego en 1 Corintios 16, Pablo les hace la necesidad de ver unas ayudas y les dice: yo voy a llegar a recogerlas, estoy parafraseando, el primer día de la semana, cuando están reunidos. También esa enseñanza en la historia de la iglesia se basa en la resurrección de Jesucristo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro. Y ahí fue donde se les dijo: no está aquí porque ha resucitado. Entonces la tradición de la iglesia y su historia es que el día de la resurrección se celebra el día del Señor, o el día para congregarse, o el día para reunirse. Ahora, quiero que consideremos varios aspectos. Uno, Pablo enseña claramente que la ley moral de Dios, resumida en los 10 mandamientos, sigue siendo la norma de vida para los creyentes del nuevo pacto, en Romanos 7, 12 y 14. Es espiritual en el sentido de que tiene un origen y carácter divino, 1 Corintios 2, 13, y en el sentido de que regula nuestra conducta interna. El patrón establecido por Dios para su pueblo en el Nuevo Testamento sigue la misma frecuencia de reunión que la de su pueblo en el Antiguo Pacto, una vez a la semana. La obra redentora de Cristo, escuche bien estos dos puntos, no anula la necesidad que tenemos de darle reposo a nuestros cuerpos una vez a la semana y de ocuparnos de nuestra relación con Dios de una manera especial, sin los impedimentos propios del resto de la semana ni el trabajo arduo que hacemos. Hasta que lleguemos al cielo, nuestros cuerpos necesitan un día de reposo. Hay un principio ahí. El día de reposo suple dos necesidades básicas del hombre: la necesidad que tenemos de darle reposo a nuestros cuerpos y la de tener comunión con Dios sin los impedimentos del trabajo diario de toda la semana. Por lo tanto, no se trata de una camisa de fuerza de la que debemos librarnos. Se trata de una necesidad, una bendición y un privilegio que tenemos. Entonces, ¿ven cómo esto cambia? ¿Ven cómo no se trata de cumplirnos? Un privilegio. Así como toda la ley moral del Señor muestra su amor y cuidado para con su pueblo, este principio también lo muestra. Este espíritu de este punto de la ley nos dice: es bueno que su cuerpo repose y reflexione en Dios, y tome usted de su semana para entregarle a Él ese día de manera especial. Es un principio que vemos en el espíritu de este mandamiento. Vaya conmigo a Romanos 14. Romanos 14, versos del 1 al 8. Muy tocado este texto en términos de ética cristiana. Hermanos, sé que me estoy extendiendo, pero necesito terminar este punto. Romanos 14, verso 1 dicen: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga que igual es todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué cree el pastor? ¿Qué cree su pastor? Independientemente de los que lo anulan y de los que dicen: no, pues no lo podemos anular. Independientemente de eso, yo me aferro a un principio bueno, sano y saludable. Creo que es buena cosa el desear rescatar el espíritu de esta ley y el guardar un día para el Señor. ¿Significa acaso esto que si alguien no lo hace se pierde? No estoy hablando de eso porque vimos que no somos salvos por las obras de la ley, eso lo explicamos. Sino que rescatando el espíritu de la ley, mi convicción personal, y lo he dicho muchas veces, es que es buena cosa sacar un día para el Señor. Eso evitará que usted salga como un cachiflín a la salida y usted diga: no, este día
yo lo he dedicado al Señor, entonces vamos a complacer al Señor. ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces yo creo que si alguien lo guarda y dice, mi convicción es, yo quiero hacerlo, gloria a Dios. Y si alguien dice, no, mi convicción, gloria a Dios. Para el Señor lo hace, para el Señor no lo hace. Pero creo que es buena cosa. Personalmente. Y las convicciones no se imponen. Creo que es buena cosa rescatar ese espíritu. Así nosotros, el Señor no solo, vean cómo nos cuida el Señor nos cuida de tal forma que nos mantiene lejos del afán de nuestros trabajos. Nos mantiene lejos de ese ídolo del trabajo, que se puede convertir en un ídolo. Nos mantiene lejos del amor por esas riquezas y ganancias. Porque decimos, hoy es un día en el que mi carne se sujeta en reposo para dedicarme al Señor y no abrazar ese ídolo que todo el mundo está abrazando. Es buena cosa, tiene muchas ganancias. Dios quiere cuidar nuestro corazón y nosotros queremos amarlo a Él, queremos complacerlo a Él. Y el tomar un día para reflexionar en Él, compartir con los hermanos, edificarnos y crecer, ¿no será acaso buena cosa para Dios? ¿No será acaso complacer su voluntad? Pero entendemos que es un espíritu de la ley, que es una convicción personal. Yo no le pondría la tacha en los 10 mandamientos. No le pondría la tacha. Pero tampoco le diría que si usted no lo hace se pierde. Creo que el espíritu es importante. Y lo que Dios quiere con su pueblo es importante. Acuérdate, cierra el texto y aquí cerramos. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, que el Señor tu Dios, de donde el Señor tu Dios te sacó con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Esto para con el pueblo de Israel, que debía esforzarse por cumplir la ley, tanto ceremonial como las leyes civiles y las leyes morales. Tanto las ceremoniales fueron ya esas anuladas porque apuntaban completamente a Cristo y su cumplimiento está en Él. Las leyes civiles que son nacionales para el pueblo de Israel y su manejar. Todas estas leyes componen 613 mandamientos en todo el Pentateuco. Pero la ley moral de Dios sigue en vigencia para su pueblo hoy. Debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. El Señor nos ha rescatado y Él cierra esta sección del amor profundo, de la relación vertical con Él. Él lo cierra diciéndoles, acuérdese que eran esclavos y yo los saqué con mano fuerte. Yo los saqué. Cuando cierra esta importancia de la relación vertical, esta realidad debe impulsarnos a tomar nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra mente, nuestros pensamientos, todo para honrarlo a Él, para que lo busquemos. Si amamos a Dios, esto se verá reflejado en una devoción genuina, en una adoración, dándole el primer lugar al Señor. Si lo amamos, guardaremos sus palabras. Debemos crecer juntos como iglesia en este amor, deleitarnos en conocerlo a Él. Así como el pueblo de Israel, nosotros como su pueblo de Dios hoy, la iglesia, somos llamados a vivir honrando al Señor, amándolo con todas nuestras fuerzas, amándolo con todo nuestro ser, reflejado en nuestra vida, en nuestros actos, nuestras palabras y nuestro tiempo. Hermanos míos, hay un llamado urgente a amar a Dios. El motivo por el que la iglesia, y vuelvo al punto inicial, no vive en obediencia, no vive tomando la cruz, no vive siguiendo sus palabras, no es porque el pecado es más fuerte, es porque no hay amor por Dios. Pero, y cito nuevamente a tío Alejandro que me dijo ahora, si amamos a Dios, ese es el punto de partida. Y todo lo demás caminará como tiene que caminar. Pero hay que amar a Dios. ¿Cómo está su atención por Él? ¿Qué tan atento está usted a complacerlo? ¿Qué tan atento está usted a obedecerlo con la obediencia? ¿Qué tanto? ¿Cómo está su relación profunda con Dios? ¿Cómo está su consulta continua a Él? Es más, ¿cuántas veces el Espíritu de Dios le habla a su corazón?
y le dice qué debe hacer y qué no. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo es el canal que nos dirige para la toma de decisiones? Porque vimos en el sermón anterior que Dios habita en nosotros, deseando producir cambios en nosotros. Si nosotros lo amamos, nuestra vida es diferente. Cuando yo me casé, por amor a mi esposa, antes tenía una manera de vivir. Usted hacía y deshacía como usted quería porque usted era soltero. Pero cuando usted se casa, ya eso no es así. Usted tiene a quién rendir cuentas, a quién hablarle, a quién pedirle opinión, su esposo, su esposa. Ya usted no se comporta igual. Hermano, escúcheme. Si usted nació de nuevo y hay un espíritu nuevo dentro de usted, Dios está habitando en usted y deseando hacer cambios, ¿cómo usted va a vivir igual? Por eso muchas de las relaciones horizontales son un desastre. No se trata de que nadie ama a ese hermano. No se trata de que ese hermano es complicado. No se trata de que esa hermana es un dolor. No se trata de que esa hermana. No, se trata de que falta amor por Dios para que las relaciones horizontales caminen bien. Y de eso hablaremos en el próximo sermón. Pero la relación vertical tiene que estar íntegra con el Señor para que todo camine como tiene que caminar. Si usted ama a Dios, se nota. La iglesia necesitamos juntos crecer en el amor profundo por Dios. ¿Cuántos dicen amén?